Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos el placer de contar contigo. Tu nombre completo es Rafael Aguilera, eres CEO de Sistemas Informáticos ICON, con más de 30 años de experiencia en el sector informático y sois especialistas en software de gestión. Vamos a decir que sois, y concretamente tú, que eres quien está hoy con nosotros, expertos en Verifactu y que no solo domináis la normativa, sino que también la habéis interiorizado con esa visión especial de quienes desarrolláis software y comprendéis a fondo las necesidades de los usuarios que trabajan día a día o cada día con él. También queremos decir que no solo conoces la teoría, además, sino que ya la habéis vivido desde dentro, ya lo tenéis implantado y por eso precisamente hoy vienes a ayudarnos a entender mejor qué supone Verifactu, a quién afecta y cómo nos podemos preparar para lo que viene. Así que bienvenido de nuevo y muchas gracias, Rafa. Pues muchas gracias a vosotros por invitarnos. Será un A placer. ti, a ti por estar aquí. Pues vamos a empezar con la primera pregunta. Digamos que hemos hecho una división en bloques, ¿vale? El primer bloque sería el contexto legal y el marco normativo, esto más farragoso, ¿vale? Sí. Y me gustaría empezar preguntándote, para situarnos un poquito, ¿qué leyes o normativas afectan hoy en día a la factura electrónica y más concretamente a Verifactu? Sí, pues hay dos leyes que están en vigor. Una es la ley CRE y Crece y la otra es la ley antifraude. Las dos leyes tienen diferencias importantes, aunque van un poco de la mano. En el caso de la ley CRE y Crece, para empezar, es una ley que nos dice que tendremos la obligación de enviar facturas en formato electrónico a nuestros clientes siempre y cuando sean empresas. Esta ley, que aunque está ya publicada, no estaría en estos momentos, no tendría ningún efecto porque el reglamento aún no se ha publicado y por tanto no estaría en vigor. Cuando esta ley acabe teniendo publicado el reglamento, tendremos un año para adaptarnos a aquellas empresas que facturen más de 8 millones de euros y 2 años para las que facturen menos de 8. Y esta adaptación prácticamente es la que todo el mundo habla, todo el mundo preocupa, pero como acabo de decir, no está ni implantada ni activa y además es relativamente sencilla y que prácticamente todos los programas que ahora tendremos o incorporaremos en un futuro ya la tendrán en ella. En cambio, la ley antifraude, esta sí que es una ley que está totalmente en vigor, con su reglamento publicado desde el 28 de octubre del año pasado, y en este caso el reglamento lo que nos dice ya es que vamos a tener que tener un software homologado por Hacienda, que tenga una serie de requisitos que se cumplan, y que este software va a tener que ser usado de manera ya obligatoria a partir del 1 de enero del 2026 para empresas y en el caso de autónomos 1 de julio del 2026. En esta ley antifraude, tiene diferentes elementos que si acaso luego los hablamos y entre ellos incorpora el de Verifactu, que es el tercer bloque, podríamos decir, que incluye el envío a Hacienda de las facturas una vez que realizamos pues, de forma inmediata. Esa factura va a ser enviada a Hacienda a través de este sistema llamado Verifactu. Genial. Bueno, me has dado respuesta a las preguntas que te iba a hacer ahora, o sea que perfecto, porque eran saber la relación que hay entre la ley antifraude y el reglamento de facturación de la ley de Crea y Crece, que ya nos has dado respuesta, y también que no lo sabíamos, ¿no? Y que estamos muchos con esas dudas entre qué diferencias hay entre la factura electrónica obligatoria y la factura verificable, que es Verifactu, ¿no? Que parece que lo englobamos todo en uno, que es que a partir de ahora es facturación electrónica obligatoria, envío a Hacienda, Verifactu y no hablamos de otra cosa. Sí, Pues sí, pues si seguimos con el segundo bloque, por así decir, que es más sí. allá del cumplimiento, lo podemos ver como una oportunidad, ¿no? Podríamos decir que esto no es solo una obligación, sino que también es una oportunidad de negocio o de mejora, más que de negocio. ¿Cómo lo ves tú, Rafa? Bueno, es verdad que todo ello se supone que tiene un objetivo positivo y final, que hay diferentes explicaciones, que una de ellas es la invitación, de alguna manera obligatoria, una invitación obligada, de hacer una transformación digital aún más potente en los negocios y las empresas. A mí me gusta explicarlo desde una perspectiva diferente. Cuando hablamos de la obligatoriedad de enviar esta factura electrónica en un futuro, concretamente cuando eso sea así, estamos siempre hablando de las ventajas que eso tiene. Y en el fondo, cuando lees un poco la letra pequeña, es complicado verle ventajas más allá de las que ya tenemos desde hace mucho tiempo cuando enviamos las facturas en PDF. Entonces, realmente, lo que yo hago en las conferencias que impartimos o las formaciones
es que hago un poco la vuelta. La idea de que yo envíe la factura obligatoriamente XML, sinceramente, yo creo que ventajas muy poquitas. Hay alguna, pero creo que el elemento que nos debería interesar más, y es lo que comentabas, Monse, que es ¿qué puede tener de beneficio? Pues realmente el beneficio lo va a tener en el momento de recibirlas. Realmente la gran novedad es que cuando yo recibo hoy una factura o recibiré una factura en formato XML, podré automatizar procesos que hoy en día no puedo hacer y que si los tengo que automatizar suele ser a través de mecanismos complejos, software de gestión documental muy potente, pero con muchas dificultades cuando seguramente hace muchos años ya podríamos estar recibiendo una factura en XML y automatizar de una manera mucho más sencilla. Ahí es donde yo creo que vamos a ver las ventajas. ¿Qué ocurre? Que como yo no soy una empresa con poder de convencer a mis proveedores a obligarles a enviar la factura en XML, esta ley, en esencia, va a obligar a las empresas a hacerlo porque si yo quiero recibir la factura en XML, si no hay una obligación de enviarla, probablemente nunca lo obtendré. Respecto a la ley antifraude, ventajas como tales, creo que hay unas ventajas éticas y morales obvias, minimizar muchos aspectos que justamente van más allá de la factura en B, que es lo que todo el mundo nos viene a la cabeza. Realmente hay muchos otros sistemas que pueden generar una cierta, ¿no?, mal uso o fraude que más allá de la factura B, porque sinceramente, en el fondo, quien quiera seguir haciendo facturas a B, pues utilizará lo tradicional, que es no hacer ninguna factura, obviamente, y cobrar en mano, ¿no? Pero hay muchas otras cosas que los que creemos que es bueno que todos trabajemos con las mismas leyes, las mismas reglas de juego, nos va a facilitar. Y además, con el tiempo, vamos a tener ventajas que se tendrá que ir viendo, pero sí que hay una serie de ventajas como por ejemplo también la gestión de la morosidad de una manera muchísimo más transparente, otros elementos como por ejemplo también la entrega de impuestos, el cálculo de impuestos, y eso tendrá que irse viendo con el tiempo. De alguna manera, a corto plazo, lo que va a representarnos a todos es mejorar realmente la gestión que hasta ahora hacíamos, nos va a obligar a ser más serios desde nuestro punto de vista, va a tener inconvenientes, pero estos inconvenientes creo que los superaremos rápido. Y bueno, veremos un poco con el tiempo qué más nos aportará estas dos leyes, ¿no? Pues sí, el otro día también comentábamos nosotros con nuestros clientes en un webinar que también un beneficio o algo que tenían que ver como una buena oportunidad era porque esto les va a servir para poner en orden su base de datos, que algunos a veces, Sí, nunca encontramos el momento o el tiempo de hacerlo. así es. El tener una base de datos limpia y sana, por así decir, y en orden, también les va a dar la oportunidad de poder conocer sus empresas, de poder tomar decisiones con datos reales. Correcto. eh, Al final, esta obligatoriedad también tienen que verlo en esa parte positiva. Sí, También decíamos, y no sé si tú puedes estar o estás de acuerdo con esto, que esta digitalización forzada, porque al final es forzada, sí. también puede ayudar a detectar malas prácticas, ¿no? A profesionalizar un poquito más el sector. Ya Eso no, es no así. aquello que tú decías también de que muchos nos vamos a la facturación en B, sino que hacer todos un poco más profesionales y ir todos con una misma Sí, forma de trabajar. es cierto, sí. Hay elementos como el hecho de no, una de las cosas que básicamente el software no puede permitir es una modificación y obviamente una eliminación de la factura una vez realizada. Y esto pues ya implica en algunas conferencias que hemos dado, también algunos asistentes, pues hablando de la dificultad que tenían al enviar una factura, que siempre esa factura del proveedor siempre le hacía modificaciones. Todo esto hace unos cambios más profesionales para todos, asegurarnos que las cosas que hacemos pues están más repasadas y luego jugamos con un elemento que también puede ser positivo, que es trabajar pues con unos documentos previos a previa validación, como en su día puede ser un albarán o recuperar algún tipo de modelo, que no sea, por tanto, la factura, la que te envió la factura, como si fuera un documento cualquiera, y ya me dirás si está bien, sino si es necesario, pues hacer los documentos previos que permitan confirmar y a que esa factura, a vez de forma definitiva se publique, pues ya esté de alguna manera seguros que está bien. Pero bueno, básicamente sí, nos va a hacer un esfuerzo importante, pero en positivo. Yo creo que además también, como decíamos, va a igualar un poco el mercado también y vamos a, creo, trabajar con unas reglas de juego mucho más seguras para todos. Pues sí, la verdad es que sí. Pues si nos saltamos ahora de bloque, nos iríamos a quién está obligado y quién no. O sea, quién acepta la implantación de Verifactu, qué tipo de empresas o profesionales están obligados, quiénes quedan fuera de esta obligación, por lo menos de momento,
fechas que se prevé que entren en vigor estas obligaciones, un poquito cuándo Correcto. tienen que ponerse en marcha y quiénes. Sí. Como decíamos, la ley antifraude tiene la entrada en vigor el 1 de enero del 2026 y para empresas. Y en cuanto a quién está afectado y quién no, en principio lo que sabemos ahora efectivamente son todas aquellas empresas que no sean de los regímenes forales, ¿no? De País Vasco, Navarra, por ejemplo, no están obligadas porque ya tienen su propio sistema. Están obligadas todas empresas, en definitiva, que hacen facturas, autónomos, y por tanto también quedarían exentas aquellas entidades que no facturan, obviamente, y sobre todo quedan exentas de todas estas leyes. La ley antifraude, básicamente, la otra no está en vigor, serían las empresas que están con ESI. Este caso no están afectadas por esta normativa. Ujú, perfecto. Y si hablamos ahora de aspectos prácticos, nos vamos a nuestro software, vamos a hablar un poquito de TAF, ¿no? En nuestro caso, nuestro software está preparado ya para cumplir con Verifactu. Nosotros, de hecho, ya estamos facturando a través de Verifactu desde hace un mes o desde el mes de julio. Pero, ¿tú qué implicaciones crees que tiene esto para nuestros clientes? ¿O qué elementos clave deben de tener un software para cumplir correctamente con Verifactu? ¿Cómo deben de prepararse las empresas para cumplir con este nuevo sistema? Y, sobre todo, si los conoces, ¿qué errores habituales pueden estar cometiendo las empresas que intentan adelantarse a la normativa o que no lo tienen del todo claro? Yo creo que lo Te he hecho varias importante. preguntas de golpe. No, muy bien, no. Perfecto. Lo importante, yo creo que es un poco lo que está haciendo TAP, que ya lo utiliza. Entonces, para empezar, no tener este miedo. Yo creo que uno de los problemas es el miedo que esto genera, siempre impresiona, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es muchísimo mejor cuanto antes quien pueda ya utilizarlo, lo utilice, se lo esté enviando ya a Hacienda. Creo que aunque tenemos que ser prudentes con lo que digo ahora, pero yo creo que es mucho mejor hacerlo ahora en un entorno que, aunque ya lo estemos enviando, se entiende que todavía es un proceso de pruebas y por tanto se pueden cometer errores, pero lanzarnos ya porque hay una serie de ventajas, antes no lo hemos comentado, como el hecho, por ejemplo, de que Hacienda lo está también de una manera más o menos clara, lo está diciendo. Un poquito yo hago siempre a veces un poco broma. Si somos amigos o amigas, pues vamos a entendernos mejor y si tú eres transparente conmigo, pues yo si tengo que hacer algún tipo de revisión o algún tipo de, ¿no? Claro, lo voy a hacer con aquellas empresas que no son tan transparentes. Entonces, bueno, yo creo que cuanto antes lo hagamos y antes nos pongamos, mejor. Y que en el fondo es un miedo un poco irracional, porque sobre todo dirigiéndonos a la mayoría, por no decir a todos los que nos escuchen, es que quieren hacer las cosas bien, pues estamos simplemente adelantando algo que ya hacemos normalmente, que es comunicar, ¿no?, lo que hemos facturado para pagar nuestros impuestos, ¿no? El hecho de enviarlo de manera directa no cambia nada y de hecho evita incluso esa preocupación. Es un proceso como más natural y ya digo, mi recomendación es cuanto antes se empiece a hacer, mejor y no tener ningún miedo. Pues sí, también a veces es el miedo a lo desconocido, ¿no? Y cuando Sí, hablamos de Hacienda es como, uy, a ver si la voy a liar, da mucho miedo, si da mucho envío miedo. algo que no toca. Sí, Es la verdad, verdad es que da un poquito de miedo. nos impresiona, Por sí, sí. eso, Pero bueno, sí. yo creo que está cambiando. El sistema también un poco creo que es, en este sentido, leyéndolo siempre de esta parte positiva, creo que es mejor, el fondo será mejor. Yo cuando también en las conferencias me remonto a 2010 y recuerdo cuando empezaron a hablar del envío de las facturas en XML obligatorias ya para los ayuntamientos, que eso Sí. seguiría evidentemente en vigor, pues era realmente un problema muy grave para la mayoría, tanto los que tenían de clientes ayuntamientos como los propios ayuntamientos. Requirió mucho esfuerzo, mucho miedo, mucha presión. Hoy en día, si preguntamos a cualquier ayuntamiento si preferiría volver atrás y que le enviara las facturas en papel, evidentemente diría que no. Entonces, bueno, dentro de esta conciencia de que tenemos que mejorar la tecnología, nos tiene que ayudar y que simplemente es un esfuerzo que hemos pasado ya en ocasiones anteriores, si lo tomamos de esta manera, yo creo que no será tan grave como pensamos. Y también me gusta recordar que esos esfuerzos que muchos hemos hecho, quizá haya muchos oyentes mucho más jóvenes y que aún no vivieran esa época, pero todos estos esfuerzos que hoy en día tenemos que hacer, ya lo hacemos con un avance tecnológico, con una experiencia propia, personal,
con una capacidad digital mucho más potente que la que teníamos en el 2010. Estamos muchísimo más capacitados para adaptarnos. muchísimo más. Pues Mm, sí. Sí, mira, nosotros, ahora te iba a preguntar, que ya lo has hecho, ¿no? Pero si tuvieses que dar un único consejo a una empresa que aún no ha empezado a prepararse, ¿qué les ujú. dirías? Nosotros, por ejemplo, a nuestros clientes les estamos aconsejando y enfatizando mucho en la importancia de que empiecen ya, que empiecen a prepararse, que lo ideal para nosotros es que en noviembre lo tuvieran más que listo para tener esos meses de margen antes de Por enero, ¿no? De supuesto, esa obligatoriedad y que ya lo puedan poner en marcha y evitar sorpresas. No sé si tú compartes este consejo o quieres dar alguno más en concreto completamente. aparte. Completamente. Yo creo que cuanto antes mejor. Históricamente tenemos fama como país de ser un país que dejamos las cosas a última hora. Un proceso similar fue el del SI. Aquellas empresas afectadas Sí, tuvieron un porcentaje muy importante de empresas no estaban preparadas para cuando la ley surgió, con lo cual con peligros obvios de posibles sanciones. Entonces, haciendo las cosas con margen, con tiempo, siempre es mucho mejor. sí. Básicamente también hay que decir, para la tranquilidad de todos, que formalmente el contador habría empezado el 29 de julio, o sea, hace nada, hace 2 días, porque realmente la ley que también a veces las cosas se dejan para el final también, a veces la misma administración le pasa. La anécdota es que la previsión de que esta ley empezara 1 de enero fue un cambio relativamente reciente, porque la previsión era 1 de julio de 2025. ¿Qué Sí, ocurre? Que como el reglamento no estuvo publicado hasta el 28 de octubre y el parte del reglamento indica que las empresas teníamos tiempo de adaptarnos 9 meses, claro, era el 29 de julio cuando las empresas tenían la obligación de ofrecer a sus clientes una solución ya homologada, ¿no? Este caso es por eso que no podía empezar esta ley el 1 de julio, porque directamente los fabricantes y la propia claro. Hacienda, es como anécdota de ver cómo funcionan las cosas. Entonces, por eso se alargó a 1 de enero de 2026. Yo diría que es definitivo, no creo que eso se vuelva a aplazar. Y ahora, como clientes, como empresarios que tenemos que hacer este paso, sería a partir de ahora realmente el momento de empezar a hacerlo. Con lo cual, no vamos tarde, pero sí que es verdad que si en noviembre lo tenemos listo, mucho mejor. Correcto. Nosotros le decíamos ayer a nuestros clientes que no hay que agobiarse, que hay tiempo, pero tampoco dormirnos y esperar No, a dejarlo al último momento, ¿no? Que correcto. es el momento de empezar y tenemos un tiempo para ir haciéndolo con calma y sin ese agobio de se me tira Sí. la fecha encima. Y Me además, en las gustaría, dime. conferencias que hacemos, pero bueno, en las conferencias que hacemos también diferenciamos mucho aquellas empresas que cuentan con proveedores como TAF, porque evidentemente son empresas que pueden dormir tranquilas, porque evidentemente el fabricante, en este caso TAF, se ha asegurado y se asegura que todo cumpla con la ley y con los requisitos necesarios. Eso significa que estas empresas lo único que tienen que decidir es actualizar el software, ponerlo al día para tener la última versión, que como digo es ahora a partir del 21 de julio el día idóneo, y a partir de aquí usarlo, utilizarlo y ser lo que decíamos antes, no tener miedo y empezar a hacer el envío de las facturas de manera que nos quitemos este problema. Otro pequeña ventaja que ahora me viene a la cabeza, una vez que lo haces de manera real, que es un cambio importante, accedes a la plataforma de Hacienda y hay una cuestión muy curiosa, que por eso es algo positivo también, que es el registro de estas facturas. Ves cómo tu registro de facturas ha llegado correctamente a Hacienda, pero hay un elemento que con el tiempo irá pasando, que también ves el registro de las facturas que tus proveedores te han enviado. De manera que ahí tienes las dos, tanto las que recibes como las que envías, y eso te da al final una tranquilidad de custodia de las facturas y ese miedo que podemos tener algún día. Me van a pedir una factura y si no sé qué y si no sé cuánto. No, no, eso ya está, ese miedo se acabó porque está custodiado por la propia Hacienda. También para añadir un elemento Claro, más de animar a que lo hagamos cuanto antes porque sí que será una mejora, sí. exacto. Nosotros lo que hemos hecho para acompañar a nuestros clientes es crear un roadmap, ¿vale? Y una serie de acciones y de webinars y contenidos para que lo vayan haciendo poco a poco, ¿no? Que no entren de golpe. Y lo que les estamos diciendo a muchos es, oye, si alguno tiene la suerte que se ha ido ya de vacaciones o se va después de agosto, pues que pueda aprovechar agosto para empezar a depurar esa Sí. base de datos. No te agobies aún, empieza con ordena la base de datos, les estamos explicando cómo tiene que estar, qué formato tiene que tener, información, etcétera, tal y como lo requiere en este caso la agencia tributaria.
que tengan la base de datos preparada y ahora en septiembre ya nos podemos hacer esta serie de formaciones y todo, los Sí, webinars y todo lo que necesiten para, venga, va, ahora ya vamos a ponerlo en marcha, ¿no? Y vamos a aprovechar agosto para esa limpieza, por así decir. perfecto. Pues me gustaría hacerte una última pregunta antes de despedirte, Rafa, y es, ¿cómo ves el futuro próximo en relación con la digitalización fiscal? ¿Tú crees que van a haber aún más cambios? ¿Cómo lo ves? Yo creo que tenemos que observar todo esto, como hemos dicho antes, las obligaciones no nos gusta que nos obliguen, pero es verdad que hay ciertas cosas que si no hay una obligación no la hacemos. Yo siempre también pienso en los famosos radares de las autopistas. Siempre todos sabemos que no podemos ir a cierta velocidad y si no hubiera radares, pues seguramente iríamos mucho más rápido. Entonces, bueno, yo creo que ahora como lo que veremos van a ser un cambio muy importante en toda esta forma que hasta ahora facturábamos de una manera, como decir, muy poco, entre comillas, informal. Son leyes que ya existían, nos obligaban a hacer las cosas de forma adecuada, pero bueno, una modificar una factura, un pequeño error, no sé, cualquier dato erróneo, pues lo modificábamos, pero el programa nos dejaba. Todo esto nos va a hacer cambiarse, como hemos dicho antes, más profesionales. Por otro lado, a partir de aquí entendemos que va a haber una serie de ventajas que hoy en día son inviables, como estas automatizaciones que decíamos antes, que con el tiempo creo que va a mejorar mucho cosas que hasta hoy hacemos rutinarias. Unos pérdidas de tiempo creo en cosas que con muy poco valor añadido. Uno de los ejemplos que decíamos antes de la automatización es el hecho de poder tener una entrada de facturas de compra de una manera absolutamente automática, asientos generados de manera automática, control de stock para aquellas empresas que tuvieran una necesidad de control de stock que hoy en día no tienen tiempo o administración suficiente para hacerlo. El sistema automáticamente entrará la factura y sabrán. Por tanto, no sé. En general, creo que nos va a aportar muchas ventajas que ahora es difícil de ver, pero con el tiempo las iremos viendo y, como digo, no es la primera vez en la historia que lo hemos vivido, cosas que somos escépticos, que al principio nos cuesta y que luego, como he dicho antes, no volveríamos atrás, como hacíamos la broma también antes, si alguien ahora, pues en general, y no digo que alguien pudiera decir yo lo haría, pero bueno, en general la mayoría, normalmente ninguno volveríamos a enviar las facturas en papel, en sobrar, por un sello, ir a correos. Entiendo que no, pues un poco la misma situación. Cuando empezamos a hacer ese proceso lo vimos muy difícil, todo en papel lo controlábamos, el papel hoy en día, pues lógicamente se hacen con otros sistemas. Yo creo que va a ser algo parecido, pero que va a tener consecuencias aún mucho más importantes. Y simplemente para acabar como recomendación o como reflexión, el hecho de la automatización de las facturas de compra, en el caso de la XML que decíamos antes, Sí. hace muchísimos años que grandes compañías, grandes empresas, no diré nombres, pero muy importantes, hace muchos años que obligan, ellos como tienen el poder de hacerlo, pueden hacerlo a sus proveedores a enviarle en formato XML. Por algo será. Sí, sí, la verdad es que ahí lo dejamos. Ahí No, lo no vamos a dejamos. entrar más ahí. Sí. También te doy la razón en lo que decías antes de no volver atrás, ¿no? A veces, cuando ya lo has interiorizado, ya es algo tuyo, es algo del día a día, ¿no? Ahora miras hacia atrás y es lo que tú dices, ahora voy a volver a hacer esto, no es que ni se te pasa por la cabeza, ¿no? Lo que hoy podemos ver como un Sí, proceso, proceso pesado, ¿no? Lento y encima me obligan. Estoy segura de que de aquí a unos años veremos lo del Verifacto y diremos, es que, ¿cómo no, seguro. cómo no hacerlo, ¿no? Pues muchísimas gracias, Rafa. Quería darte Vosotros, las Nuno. gracias de nuevo por compartir tu conocimiento con nosotros y por además haberlo hecho de una forma tan clara y tan cercana que lo podamos entender en un lenguaje que entendamos todos. Y estoy súper segura de que esta conversación ayudará a muchas personas, a nuestros clientes en concreto, que les vamos a enviar esta entrevista, a entender mejor qué es Verifactu, cómo afrontarlo con tranquilidad, ¿no? Sin miedo, lo que hemos estado hablando todo el rato. Sí. Igualmente, seguiremos informando y acompañando a nuestros clientes en todo este camino. Muchas gracias por estar con nosotros. Estoy segura de que si te pedimos ayuda te vamos a tener aquí, Hombre, por eso ni lo supuesto. dudo. Así que